La primera parte de nuestra historia nos llevó a través del nacimiento de la civilización sumeria. Sus ciudades-estado, sus templos, su escritura y su cosmovisión. Pero Sumer no fue una civilización estática. Durante siglos, sus ciudades compitieron por la hegemonía en un paisaje fragmentado hasta que una figura revolucionaria, proveniente del norte, cambiaría por completo el equilibrio de poder. Sargón de Akkad, el hombre que fundaría el primer imperio de la historia registrada. La historia de Sargón, lleno de simbolismo y mito, nos habla de un origen humilde. Según una leyenda posterior, fue un niño abandonado en una cesta de juncos en el río, salvado y criado por un jardinero. Con el tiempo se convirtió en copero del rey de Kitch, una ciudad importante del norte de Mesopotamia. Allí comenzó su ascenso, hasta que hacia el 2334 a.C. derrocó al monarca y se lanzó a una ambiciosa campaña militar. A diferencia de los reyes sumerios, cuyo poder se limitaba a una ciudad y su entorno, Sargón emprendió una conquista sistemática. En pocas décadas tomó las principales urbes sumerias: Uruk, Ur, Nippur, Lagash, Eridu, y no se detuvo allí. Continuó hacia el norte y el oeste, extendiendo su dominio hasta Elam, Mari, Ebla e incluso las costas del Mediterráneo. Su imperio abarcó un territorio multicultural, multilingüe y heterogéneo, desde el Golfo Pérsico hasta Siria. Con este nuevo orden surgió un modelo completamente diferente al sistema de ciudades-estado independientes. Un poder centralizado, imperial y duradero, que inspiraría a todas las civilizaciones posteriores del Próximo Oriente. La ciudad de Akkad, su capital, cuyo emplazamiento exacto aún no ha sido localizado, se convirtió en centro de administración, poder militar y producción cultural. Sargón adoptó títulos como Rey de Sumer y Akkad y Rey Legítimo, proclamando así una autoridad universal sin precedentes. Para consolidar su dominio, estableció una red de gobernadores imperiales, fortalezas, caminos y sistemas de tributos. También promovió el uso del acadio, su lengua semítica, como idioma oficial de la administración, sin desplazar completamente al sumerio, que siguió usándose en el culto, la literatura y la educación. El arte reflejó esta nueva era de grandeza. Esculturas en bronce de monarcas con mirada severa, relieves militares, sellos cilíndricos con escenas de victoria. El realismo y la fuerza simbólica se intensificaron. Uno de los ejemplos más célebres es la máscara de bronce de un rey acadio, posiblemente Sargón o su nieto Naram-Sin, con una técnica y expresividad asombrosas. Pero el imperio de Akkad no fue solo un proyecto militar. También fue una fuerza unificadora para el comercio, la tecnología y la religión. Se ampliaron las rutas comerciales hacia Anatolia, el Golfo Pérsico y posiblemente la región del Indo. Se estandarizaron pesos, medidas y prácticas administrativas, y en el terreno simbólico, el rey dejó de ser un simple servidor de los dioses para convertirse en un representante de poder casi divino, una figura que superaba el marco local y hablaba en nombre del orden universal. El nieto de Sargón, Naram-Sin, llevó este modelo al extremo. Tras sofocar una gran rebelión, se autoproclamó dios de Akkad, algo impensable en la tradición sumeria. Ordenó que su nombre se escribiera con el signo divino, Dingir, antepuesto, como si fuera una deidad más. Esta proclamación fue acompañada por grandes proyectos arquitectónicos y campañas militares que reforzaron su figura como el vértice del cosmos humano y divino. Sin embargo, la enorme extensión del imperio lo hizo vulnerable. Tras la muerte de Naram-Sin, comenzaron las revueltas internas, crisis climáticas y el debilitamiento de la administración. Finalmente, hacia el 2150 a.C., pueblos de las montañas del noreste, los gutis, invadieron el territorio y precipitaron la caída de Akkad. Pero el legado de Sargón fue profundo y duradero. Su modelo de gobierno imperial,
burocrático y centralizado, su visión de un rey con vocación universal y su capacidad para unir a pueblos distintos bajo un mismo estandarte serían replicados por los babilonios, los asirios y hasta los persas. Con él, la historia política del mundo cambió. Tras el colapso del imperio acadio y el oscuro interludio dominado por los gutis, un pueblo de las montañas que dejó escasas huellas culturales, el sur de Mesopotamia volvió a alzarse bajo el estandarte de una ciudad emblemática: Ur. Comenzaba así el llamado Renacimiento sumerio, protagonizado por la tercera dinastía de Ur, también conocida como Ur-III, que brilló entre los años 2112 y 2004 a.C. Este periodo representa el último gran impulso político, administrativo y cultural de la civilización sumeria antes de su definitiva asimilación por parte de los pueblos semitas del entorno. Y lo hizo bajo el liderazgo de uno de los reyes más notables de la historia antigua, Ur-Nammu. Ur-Nammu, un hábil estratega y organizador, consiguió lo que parecía imposible: expulsar a los gutis y reunificar el territorio sumerio, consolidando su poder desde Ur. Se autoproclamó rey de Sumer y Akkad, una fórmula que simbolizaba la unión de las dos grandes tradiciones mesopotámicas, y reorganizó el Estado desde sus cimientos. Uno de sus mayores legados fue la promulgación del Código de Ur-Nammu, el texto legal más antiguo conocido hasta la fecha, anterior en siglos al Código de Hammurabi. Grabado en tablillas de arcilla y redactado en sumerio, este código establece normas sobre delitos, penas, relaciones sociales y compensaciones económicas. Aunque reflejaba una sociedad jerárquica, también muestra un intento de racionalizar y codificar la justicia, evitando la venganza personal y estandarizando castigos. Este avance legal fue acompañado por un ambicioso programa arquitectónico. Ur-Nammu emprendió la reconstrucción monumental del Zigurat de Ur, una gigantesca torre escalonada dedicada al dios lunar Nana, Sin en la tradición acadia, deidad tutelar de la ciudad. Esta estructura no solo era un centro religioso, sino también un símbolo del poder y del orden estatal. A su alrededor se desarrollaba un complejo urbano con almacenes, oficinas administrativas, escuelas y viviendas. A la muerte de Ur-Nammu, su hijo Shulgi tomó las riendas del reino y llevó a Ur-III a su apogeo. Reinó durante casi 48 años, un periodo de estabilidad poco común en el antiguo Oriente Próximo. Bajo su mando, el Estado se transformó en una estructura administrativa altamente centralizada, con una burocracia que abarcaba cada aspecto de la vida pública. Shulgi reformó el sistema de educación y profesionalizó el cuerpo de escribas, quienes no solo llevaban registros económicos, sino también redactaban himnos, manuales, decretos y literatura. Miles de tablillas nos han llegado desde esta época, convertidas en verdaderas bibliotecas del Estado. El país fue dividido en provincias administradas por gobernadores leales al rey en sí, que debían enviar informes regulares. Se unificaron los pesos y medidas, se reorganizó el sistema tributario y se estandarizaron los calendarios y festividades para sincronizar la vida económica y religiosa del reino. Además, se promovió el comercio a larga distancia, rutas terrestres hacia Anatolia y Siria, fluviales hacia el Golfo Pérsico y caravanas hacia Elam y el altiplano iraní. Los productos sumerios, lana, grano, cerámica, joyería, circulaban junto a metales, piedras semipreciosas y maderas exóticas. Shulgi también impulsó la construcción de caminos pavimentados y sistemas de mensajería real. La infraestructura del Estado alcanzó niveles de eficiencia sin precedentes en el mundo antiguo. Su figura fue elevada al plano divino. Se autoproclamó Dios en vida, una innovación en el mundo sumerio inspirada probablemente por el ejemplo egipcio. Ordenó la redacción de himnos en su honor, en los que se exaltaban sus hazañas militares, su sabiduría y su justicia. El período de Ur-III fue también una edad de oro cultural. Se recopilaron mitos antiguos, se escribieron himnos, proverbios, textos escolares y listas reales.
Se perfeccionó el arte del sello cilíndrico y la escultura en piedra y metales. La iconografía religiosa se consolidó. Estrellas, lunas, discos solares y símbolos astrales decoraban templos, tablillas y estelas. La religión seguía siendo el eje de la vida. Los templos funcionaban como centros económicos, judiciales y sociales. La imagen del rey como pastor del pueblo, guiado por los dioses, se fortaleció. Y en lo cotidiano, la sociedad funcionaba como una maquinaria bien engrasada, donde cada tributo, cada impuesto, cada ración y cada construcción quedaba registrada con minuciosidad. Sin embargo, esa misma complejidad se convirtió en debilidad. El peso de la burocracia, las tensiones internas entre provincias y el aumento de los tributos minaron la cohesión del sistema. A ello se sumaron amenazas externas: los elamitas, al este, y los amorritas, pueblos seminómadas del oeste, comenzaron a ejercer presión sobre las fronteras. A finales del siglo XXI a.C., tras la muerte del último gran rey, Ibbi-Sin, Ur fue saqueada por los elamitas en el año 2004 a.C. El reino se fragmentó y con ello terminó la última etapa de dominio sumerio, pleno sobre Mesopotamia. Sin embargo, Ur III dejó un legado formidable. Su estructura administrativa fue tomada como modelo por los babilonios. Sus textos siguieron copiándose en escuelas durante siglos. Y su forma de concebir el poder, la justicia y la organización social marcó profundamente la historia del Próximo Oriente. Fue el último gran canto del mundo sumerio. Un esfuerzo final por sostener el orden, la tradición y la identidad en medio de un entorno cada vez más dinámico y cambiante. Tras su caída, el idioma sumerio dejaría de hablarse como lengua viva, pero no su espíritu. Su influencia sobreviviría en el corazón mismo de las civilizaciones que vendrían después. La caída de la tercera dinastía de Ur marcó el final de una era. Aunque los sumerios no desaparecieron de inmediato como pueblo, su identidad política y lingüística comenzó a disolverse en un proceso lento, pero irreversible. En las décadas siguientes, nuevos actores emergieron en el escenario mesopotámico, y el sur de Mesopotamia entró en una etapa de transformación cultural y social. Tras el saqueo de Ur, en el 2004 a.C. por parte de los elamitas, el vacío de poder dejó paso a una fragmentación política. Ciudades como Isin, Larsa, Esnunna y Babilonia compitieron por la hegemonía regional, en una sucesión de dinastías locales y efímeras. La región seguía siendo vibrante, pero el centro del poder estaba cambiando. Uno de los signos más claros de este proceso fue la extinción del idioma sumerio como lengua viva. Hacia el 1900 a.C., el acadio, lengua semítica hablada por buena parte de la población y usada desde tiempos de Akkad, se convirtió en el idioma dominante. El sumerio, por su complejidad y carácter aislado, fue perdiendo hablantes hasta convertirse en una lengua muerta, usada exclusivamente en contextos litúrgicos, administrativos y escolares. Aún así, no fue olvidado. Durante siglos, los escribas babilonios y asirios siguieron aprendiendo sumerio como segunda lengua, de forma similar al latín en la Europa medieval. Se copiaban himnos, listas de palabras, textos jurídicos y poemas sumerios en las escuelas del sur de Mesopotamia. Los glosarios bilingües acadio-sumerios circularon durante más de un milenio. En efecto, el sumerio se convirtió en el idioma sagrado y clásico de Mesopotamia. A nivel cultural, la civilización sumeria no desapareció. Fue absorbida e integrada por los nuevos reinos semitas, especialmente por Babilonia. Muchas instituciones, creencias y formas de organización social sumerias sobrevivieron adaptadas al nuevo contexto. Los templos, por ejemplo, continuaron siendo el eje de la vida urbana. La figura del rey como pastor, elegido por los dioses, se mantuvo. Las leyes siguieron inspirándose en códigos anteriores, como el de Ur-Nammu. La literatura, mitos, himnos, proverbios, fue conservada y reescrita.
Incluso los dioses sumerios fueron adoptados por los babilonios, aunque con nombres acadianos. Enlil, Enki, Inanna, Nana, todos siguieron siendo venerados, a veces bajo nuevas formas. Uno de los mayores ejemplos de este sincretismo fue la figura de Marduk, el dios principal de Babilonia. Su ascenso al trono del panteón mesopotámico fue acompañado por la reinterpretación del mito de la creación en el Enuma Elish, donde los dioses antiguos son desplazados por una nueva deidad más poderosa. Pero la estructura mitológica seguía reflejando una lógica sumeria: el orden frente al caos, la función ritual del rey, la relación entre el templo y la ciudad. El primer gran heredero de este legado fue el rey Hammurabi de Babilonia. Reinó entre 1792 y 1750 a.C., famoso por su código de leyes. Aunque escrito en acadio, este código sigue patrones legales ya presentes en Sumer. Su forma de gobierno, su sistema de justicia y su estructura administrativa son herederos directos de Ur-Treso. De hecho, muchas tablillas del período babilónico antiguo imitan deliberadamente el estilo sumerio. Se copian textos clásicos, se preservan fórmulas arcaicas y se mantienen rituales antiguos. Para los nuevos imperios, el pasado sumerio era una fuente de legitimidad y prestigio. Lo mismo ocurre más adelante con los asirios. En el período neoasirio, siglo VIII a.C., se realizaron expediciones arqueológicas para buscar tablillas antiguas en ruinas sumerias, y muchos textos sagrados o científicos fueron recuperados, copiados y archivados. Reyes como Asurbanipal, gran amante de los textos antiguos, llenaron sus bibliotecas con obras originalmente redactadas en sumerio. La famosa biblioteca de Nínive contenía miles de tablillas que preservaban el saber ancestral de Sumer. En otras palabras, aunque los sumerios dejaron de existir como entidad política y étnica, su legado fue tan poderoso que los pueblos posteriores lo mantuvieron vivo como modelo cultural. No solo no fueron olvidados, sino que fueron reverenciados como los padres fundadores de la civilización mesopotámica. Hablar del fin de los sumerios puede ser engañoso. No hubo un colapso brusco, ni una extinción. Lo que ocurrió fue una transformación progresiva. Una lengua que se deja de hablar, pero no de escribir. Una cultura que se diluye, pero no desaparece. Un pueblo que deja de gobernar, pero sigue inspirando. A medida que avanzaban los siglos, las referencias a los sumerios se convirtieron en símbolos del pasado glorioso, como los antiguos sabios, los primeros reyes, los constructores de templos. Y en muchos sentidos lo fueron. Fueron quienes establecieron las bases de la escritura, el derecho, la contabilidad, la religión estatal, el urbanismo, la astronomía, la educación y la administración. Todo lo que vendría después, desde Babilonia hasta el Imperio Persa, se construiría sobre sus cimientos. Sumer desapareció del mapa, pero sobrevivió en la memoria de las civilizaciones que ayudó a crear. Y gracias a las decenas de miles de tablillas que nos han llegado, rescatadas de ruinas, palacios, archivos y templos, hoy podemos seguir leyendo, con los mismos signos y fórmulas, las huellas de una cultura que, lejos de ser olvidada, fue inmortalizada en el barro cocido de la historia. Cuando hablamos del legado sumerio, no nos referimos únicamente a lo que quedó en su región de origen. Hablamos de un impacto que trasciende tiempo y espacio, una herencia que ayudó a definir lo que hoy entendemos como civilización. Aunque su nombre quedó sepultado durante milenios bajo la arena y el olvido, muchas de las invenciones, instituciones y conceptos nacidos en Sumer forman parte de nuestro día a día, a veces sin que lo sepamos. Sin duda, una de las contribuciones más revolucionarias fue la escritura cuneiforme. Nacida de necesidades contables, evolucionó hasta convertirse en una herramienta para organizar, transmitir y preservar el conocimiento. Fue el primer lenguaje escrito sistemático de la humanidad, y durante más de 3000 años sirvió como vehículo de literatura, ley, ciencia
y religión. Gracias a los sumerios, el acto de registrar dejó de depender de la memoria oral. Surgieron los archivos, las bibliotecas, los contratos, las leyes escritas. La escritura cambió para siempre la relación del ser humano con el tiempo y con la autoridad. Escribiendo, el hombre podía dejar constancia de sus ideas, promesas y mandatos más allá de su propia vida. El concepto mismo de burocracia centralizada, con escribas, funcionarios, inventarios y calendarios, fue perfeccionado en Sumer. El gobierno ya no dependía solo del carisma del líder o de la tradición oral, sino de estructuras documentadas y permanentes. La ciudad como modelo de organización, con centro administrativo, templos, barrios especializados, planificación de obras públicas y servicios colectivos, fue una creación plenamente sumeria. Eridu, Uruk, Ur y Lagash fueron los primeros laboratorios urbanos de la historia, donde se ensayaron soluciones a problemas que aún hoy enfrentan las metrópolis modernas: gestión del agua, seguridad, alimentos, educación y justicia. El concepto de autoridad religiosa y política integrada también se gestó allí. El templo no era solo un centro espiritual, sino también económico, judicial y educativo. La figura del rey sacerdote, legitimado por los dioses pero responsable ante su pueblo, fue uno de los grandes modelos del poder mesopotámico. Mucho antes de la Ilíada o la Biblia, los sumerios ya escribían poesía, mitos y reflexiones filosóficas. Textos como el poema de Gilgamesh, el descenso de Inanna, las lamentaciones por la caída de Ur, los himnos reales y las tablas de proverbios ofrecen una visión rica, diversa y profundamente humana del mundo. En estos relatos encontramos temas universales: la búsqueda de la inmortalidad, la justicia, el deber, el miedo a la muerte, la relación con los dioses. Ideas que seguirían resonando en toda la literatura posterior del mundo antiguo. La humanidad trágica, consciente de su finitud, nace en las tablillas de arcilla sumerias. Durante más de 2000 años, los sumerios fueron olvidados. Ni Heródoto ni los historiadores griegos los mencionaron. Su lengua y sus ciudades se perdieron en el tiempo. Solo a partir del siglo XIX, con las primeras excavaciones en Mesopotamia y el desciframiento de la escritura cuneiforme, la historia sumeria comenzó a renacer. Hoy, gracias al trabajo de arqueólogos, lingüistas y epigrafistas, conocemos a esta civilización con una profundidad extraordinaria. Decenas de miles de tablillas han sido traducidas y nos permiten asomarnos al corazón de una sociedad que inventó el mundo urbano, escrito y legal que hoy habitamos. Los sumerios fueron los primeros en muchas cosas, pero más allá de sus invenciones, su gran legado fue mostrar que el ser humano puede construir orden, memoria y sentido en medio del caos. Supieron organizar el desierto, controlar el agua, planificar ciudades, escribir leyes, transmitir saberes, venerar a sus dioses y preguntarse por su destino. Cuando contemplamos una tablilla de barro inscrita con signos cuneiformes, no solo estamos frente a un objeto arqueológico, estamos ante el testimonio de una mente que quiso dejar constancia, de una civilización que eligió recordar antes que olvidar, construir antes que destruir, enseñar antes que imponer. Y es por eso que, aunque los sumerios desaparecieron como pueblo, su huella sigue viva. En nuestras ciudades, en nuestros calendarios, en nuestras aulas, en nuestras leyes, en nuestros libros. Porque cuando empezamos a escribir historia, fue su historia la que comenzamos a contar.